La mayoría de las personas cuando habla del sueño habla del insomnio y sin embargo la Organización Mundial de la Salud misma habla de 80 trastornos del sueño diferentes. 4 millones tienen una apnea del sueño, una patología respiratoria del sueño que dejan de respirar, en las cuales el 80% están sin diagnosticar. Pero luego tenemos otras patologías, ¿no? como el síndrome de piernas inquietas, como los trastornos del ritmo circadiano, como las parasomnias. Es decir, hay muchas patologías que pueden hacer que tú por la mañana no te levantes descansado. Las funciones fisiológicas normales las terminamos cuando nuestro cuerpo nos dice la señal de saciedad, por ejemplo en la alimentación, ¿no? Sin embargo, el sueño, la mayoría de la población no lo para cuando su cuerpo dice ya has dormido lo suficiente. Lo para cuando suena una alarma, algo externo, algo no biológico que dice no, se acabó. Lo que tu cuerpo te está pidiendo muy bien, pero no se acabó, ya no puedes darle todo lo que necesita. ¿Qué impacto tiene la acumulación por falta de sueño a largo plazo en la salud? Muchísima. A largo y a corto plazo, es decir, cada noche sin dormir tiene su repercusión, ¿no? Cada noche, y cuantas más noches vayamos acumulando, mayores repercusiones. Muchas parejas hoy en día tienen conflictos en su relación porque una de las dos ronca. Entonces, te quería preguntar, por un lado, si son peligrosos los ronquidos para la salud, y por otro lado, ¿qué podemos hacer para revertirlos? Roncar no es normal, roncar está indicando que hay una excesiva resistencia de la vía aérea cuando inspiro y el flujo pasa a través de mi vía aérea superior. Aunque solo sea ronquido, aunque solo sea el ruido, haz el favor de mirarlo porque el ronquido tiene solución. ¿Sí? Tiene solución. Qué bueno. Si tienes sobrepeso, seguramente con el sobrepeso se elimine. Si eres fumador, seguramente se elimine. Cenando más pronto. Hay dispositivos de avance mandibular que avanzan la mandíbula que son muy útiles en el ronquido y en las apneas leves. Existe la terapia miofuncional, que es fortalecer los músculos de la boca para que sean más tónicos. La lengua es un músculo, igual que haces bíceps puedes hacer lengua. Cada uno como fuera, ahí no nos metamos, ¿no? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy tengo el placer de estar con Javier Álvarez, quien es especialista en medicina del sueño y neurofisiología clínica y además también es director de la unidad del sueño del Centro Médico de la Tecnon aquí en Barcelona. Bienvenido, Javier, y gracias por aceptar esta invitación. Hola, Marc, muchas gracias. Un placer, ya nos tocaba, ¿no? Y esperemos pasar un buen rato. Exacto. Hoy vamos a hablar del sueño, vamos a hablar de ritmos circadianos, del sol, de luz infrarroja. Estoy seguro que os va a gustar muchísimo este podcast, así que quedaros hasta el final porque vamos a aportar mucha información de valor. Y me gustaría empezar diciéndote lo siguiente. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, hoy en día más del 45% de la población mundial tiene problemas con el sueño. Además, las estadísticas apuntan que más de 12 millones de españoles se despiertan cada día con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. ¿Cuál crees que es el principal motivo, Javier? Bueno, no hay un solo principal motivo, porque fíjate, claro, cuando hablamos del sueño, normalmente, Marc, estamos pensando en el insomnio, ¿no? La mayoría de las personas cuando habla del sueño habla del insomnio y sin embargo la Organización Mundial de la Salud misma habla de 80 trastornos del sueño diferentes. Entonces me decías, 8 millones o 12 millones de españoles refieren que no descansan bien. Por ejemplo, sabemos que de esos, 4 millones tienen una apnea del sueño, una patología respiratoria del sueño que dejan de respirar, en las cuales el 80% están sin diagnosticar, una pasada, ¿no? Que muchísimos más, bueno, en torno a 5 o 6 millones pueden tener un trastorno de insomnio crónico, un dato realmente alarmante, ¿no? Pero luego tenemos otras patologías, ¿no? Como el síndrome de piernas inquietas, como los trastornos del ritmo circadiano, como las parasomnias. Es decir, hay muchas patologías que pueden hacer que tú por la mañana no te levantes descansado. Pero dentro de esos 80 trastornos del sueño, lo que más causa que la gente no se levante descansada no es ninguno de ellos. Es curioso, ¿verdad? Es que la mayoría de la población va corta de sueño y no duerme la cantidad de horas que necesita. ¿Por qué? Porque nos han dicho que dormir era perder el tiempo, que dormir era de débiles, que dormir, no, que ya dormiré cuando esté muerto. Y sin embargo sabemos que el sueño no es algo prescindible. Justamente. Sabiendo que la mayoría de personas entienden la salud se fomenta en 3 pilares básicos: nutrición, entrenamiento y sueño. ¿Por qué la gente no le presta suficiente atención a ese gran pilar sabiendo que es tan importante? Cada vez lo saben más, pero fíjate que venimos de, como te decía, de más de 100 años de contarnos otra historia, prácticamente desde la revolución industrial, la cual, claro, ya nos metimos en la rueda de la velocidad y hay que hacer, y por lo tanto en el hacer viene mal el sueño. Llenamos tanto nuestro día que al final si le tenemos que quitar horas a algo,
se la quitamos a un pilar básico de la salud. ¿Y cómo se puede al final encajar eso? Diciendo que no es importante. Fíjate que la medicina decía, hasta no hace tanto, prácticamente 50 años, que no sabemos por qué dormimos. Claro que sabemos por qué dormimos, sabemos las funciones del sueño, pero como nos han dicho que dormir es de débiles, o incluso se ha utilizado el dormir poco como un signo de virilidad, aún hay alguno por ahí que lo cuenta, ¿eh? Hay alguno por ahí que dice, tú tranquilo, que yo duermo 5 horas y estoy de coña, soy brutal. Si te lo dice, por ejemplo, un cirujano, Marc, levántate de la camilla si todavía no lo han anestesiado y sal corriendo, porque el riesgo de un error médico, por ejemplo, se va a multiplicar por 4. Es decir, dormir es fundamental y no es algo que podamos sustituir por nada. De hecho, si no me equivoco, eminencias mundiales en este campo, como el doctor Sachin Panda, muchas veces dicen que un cerebro con falta de sueño es incluso más peligroso que uno bajo los efectos del alcohol. Es similar. La privación de sueño provoca efectos muy similares a ir bajo los efectos del alcohol o de alguna otra droga, indudablemente, ¿no? Y lo alarmante es que la mayoría de la población va corta de sueño, porque fíjate, cómo nos despertamos o cómo se despiertan, yo tengo la suerte de la mayoría, ¿no? Espero que tú también, cómo se despierta la mayoría de la población por las mañanas, con una alarma, ¿verdad? Se ponen una alarma para comer y paran de comer cuando suena la alarma, se ponen una alarma, Marc, cuando están teniendo sexo y paran el sexo. O sea, funciones fisiológicas normales las terminamos cuando nuestro cuerpo nos dice la señal de saciedad, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Sin embargo, el sueño, la mayoría de la población no lo para cuando su cuerpo dice, ya has dormido lo suficiente. Lo para cuando suena una alarma, algo externo, algo no biológico que dice, no, se acabó. Lo que tu cuerpo te está pidiendo, muy bien, pero no se acabó, ya no puedes darle todo lo que necesitas. Y eso es una verdadera lástima, porque tiene implicaciones físicas, emocionales, sociales, laborales, de todo tipo. Claro, y entonces se me ocurre preguntarte, en esta sociedad moderna en la que nos encontramos, que todos dependemos de trabajos, muchos trabajan a turnos, ¿cómo podemos encajar un buen sueño en esa vorágine laboral que llevamos todos y en ese estrés diario? Es una cuestión de prioridades. Si realmente nos ponemos en una prioridad en nuestra vida, en nuestra escala de valores y de salud, que el sueño no es prescindible y que el sueño es fundamental, tendremos que buscar en nuestras 24 horas del día, porque no va a tener más, el día tiene 24 horas y no va a tener más, tenemos que buscar esas horas suficientes de descanso. Claro, se las tendremos que quitar a otras. A lo mejor se las tenemos que quitar a las pantallas, a lo mejor se las tenemos que quitar a las horas laborales, a lo mejor se las tenemos que quitar a horas de ocio. Bueno, habrá que equilibrarlo, ¿no? Evidentemente no es fácil. Y muchas veces cuando esto lo explicamos, suena utópico, ¿no? Ah, claro, qué bonito esto de despertarse. Vete tú y se el típico comentario, ¿no? Ahí que aparece siempre el hater que dice, claro, qué listo, vete tú y se lo dices a mi jefe, que yo voy a dormir hasta que el despertador, sin despertador, que me despertaré. Pero muchos de ellos se sorprenderían si empiezan a hacerlo de forma regular y verían que durante un mes no les pasa lo que el fin de semana. Que claro, si el fin de semana te dejas dormir todo lo que no has dormido entre semana, a lo mejor te das cuenta que estás durmiendo 10 horas. Pero si tú empiezas a dormir de forma regular, día tras día, sin un despertador, llegará un punto en que te darás cuenta cuántas horas realmente te necesita tu organismo. Como adulto pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser 8,5, dependerá de cada persona. En ese sentido te quería preguntar, ¿qué impacto tiene la acumulación por falta de sueño a largo plazo en la salud? Muchísima, a largo y a corto plazo. Es decir, esto es como el consumo de tóxicos, de droga. Cada toma tiene su repercusión. Cada noche sin dormir tiene su repercusión, ¿no? Cada noche. Y cuantas más noches vayamos acumulando, mayores repercusiones. Entonces, lo podemos hacer, si te parece, Marc, diciendo las funciones del sueño, ¿no? Si sabemos cuáles son las funciones del sueño, si quitamos sueño, sabremos en qué nos está perjudicando quitar sueño. El sueño es fundamental para nuestro equilibrio hormonal, nuestro equilibrio metabólico, nuestro equilibrio digestivo, nuestro equilibrio cardiovascular, para nuestra salud emocional, para que nuestro sistema inmunitario funcione bien, defendiéndonos de las agresiones, encargándose de forma adecuada de los procesos inflamatorios y antiinflamatorios, detectando las mutaciones malignas. El sistema inmunitario, si no descansamos las horas suficientes, si no dormimos las horas suficientes, no funciona. Para nuestro estado de ánimo, para nuestras relaciones sociales, para ser creativo, para ser empático, para ponernos en el lugar de los demás, para todo eso es necesario dormir bien, para tener buen humor. Por lo tanto, ¿en qué va a repercutir si no dormimos? En todas esas esferas. Estaremos más irritables, enfermaremos más, seremos menos productivos, no tendremos en cuenta a los demás, seremos mucho más impulsivos, tenderemos a
consumir más excitantes, enfermaremos en todos los aspectos, física y mentalmente. Vivimos una epidemia, una pandemia, podemos decir, de trastornos mentales. Y sin embargo, no hay verdaderos programas de salud pública que promuevan como herramienta fundamental para evitar esos trastornos mentales que la gente duerma las horas necesarias. Fíjate que si sería práctico y si sería económico realmente. Pero bueno, todavía estamos en esas, ¿no? Llevamos muchos años, alguno, yo ya 25 dedicándonos a la medicina del sueño, hemos avanzado muchísimo, sin duda, cada vez la gente está más concienciada. De hecho, a veces incluso te preguntan si esto de dormir ahora está de moda, ¿no? Dormir, el sueño está de moda, ¿no? No, el sueño no es que esté de moda, el sueño es una función fisiológica de nuestro organismo que nos hayamos dejado de lado y que estamos volviendo a darle la importancia, o por primera vez quizá dándole la importancia que realmente merece. Totalmente. Y antes has comentado una cosa de los excitantes que también me parece súper curiosa. Muchos de los clientes que acuden a consulta me dicen, Marc, ¿cuál es el mejor nootrópico? Y siempre les respondo igual, una buena noche de sueño, sin duda, porque si no ya puedes depender de cafeína. ¿Ya no crees que hay un riesgo ahí o algo subyacente cuando alguien te dice, yo es que sin un café no soy persona? Ahí ya no hablamos solo de dependencia, sino de decir... Totalmente. Marc, fíjate, yo esto en mi libro de La ciencia del buen dormir lo comento, ¿no? Y empezamos un capítulo así diciendo, si tuviésemos una medicina que nos dijese que vas a estar de mejor humor, que vas a envejecer más lentamente y mejor, que vas a tener mejor salud, que vas a ser más productivo, que no vas a enfermar, que tu sistema inmunitario va a ser mucho más potente, que vas a tener mucho menos riesgo de enfermedades neurodegenerativas, que tu corazón, tu sistema digestivo, tu metabolismo va a funcionar mejor, ¿cuánto estarían dispuestos algunos a pagar por ese fármaco? Y sin embargo, lo tenemos con el sueño y no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dormimos poco, decías los estimulantes. La cafeína, todo lo que gira en torno a la cafeína, parece ser que es el segundo producto más comercializado en el planeta. Ya nos dice mucho, ¿no? Ya nos dice mucho de la importancia. Ya sabemos cómo se mueve nuestro mundo según los intereses económicos, ¿no? Entonces, no es raro, incluso gente joven, que haya crecido en ambientes en el que, bueno, duermes poco, pero no pasa nada. Si tienes sueño, lo que haces es tomar estimulantes para aguantar el día. Claro, la cafeína y la teína, que son sustancias muy parecidas, pero de diferentes plantas, como bien sabes, ¿de acuerdo? Se unen en nuestro organismo a los receptores de adenosina en nuestro cerebro, que la adenosina es el producto de desecho del metabolismo que se va acumulando y cuando hay suficientemente acumulado, nuestro cuerpo detecta el cansancio y dice, ojo, toca descansar. Y como lo bloquea los receptores de adenosina, no percibimos el descanso y pasamos el día en una montaña rusa de excitación y bajada, y en cuanto empieza a bajar, excitación y bajada, que crea verdaderas dependencias, ¿no? Yo he tenido en la consulta pacientes que venían por insomnio y cuando pasas por la pregunta obligada, nuestras consultas sobre insomnio son más de una hora con el paciente porque tienes que preguntar de todo, ¿no? Y evidentemente una es toma estimulantes. Y cuando preguntabas por toma estimulantes, algunos te dicen, no, bueno, sí, 10, 12, 14 cafés. No, pero no, a mí no me afecta el café. Bueno, vamos a ver por qué necesitamos estimulantes, ¿no? Qué bueno. Una pregunta muy curiosa que se hacen muchas personas en redes sociales. ¿Cómo afecta la exposición a pantallas de luz azul por la noche a nuestro descanso? Ay, las pantallas. Me tocas, me pones el dedo en la herida porque estoy muy sensibilizado. Tú piensas que tengo 2 adolescentes en casa, ¿no? Y que yo creo que el problema que tenemos con las pantallas, el abuso, hay que decirlo muy claro, vivimos en la era digital, suerte y los avances que nos aportan, y la inteligencia artificial indudablemente más que nos va a aportar, pero tenemos que conseguir un equilibrio entre el mundo online y el mundo offline. Y el problema es que las pantallas están ocupando nuestro mundo offline, están quitando actividad física, están quitando contactos sociales, están quitando horas de estar al exterior en la naturaleza, Total. que son pilares básicos de nuestra especie, de Homo sapiens. Son pilares básicos que durante miles y miles, cientos de miles de años hemos necesitado para tener salud como especie. Y las pantallas están restando ese tiempo. Entonces, afecta a nuestra salud en general en todos esos aspectos y afecta de forma concreta y muy específica al sueño. Hace poco preguntaba, no hace ya, esto es conocido a un alto directivo de una cadena de streaming, ¿no? Que cuál era el mayor enemigo de su cadena o el mayor competidor y decía, el sueño. Si conseguimos que la gente no duerma, consumen más series, ¿no? ¿Cuál es el mayor consumidor, el mayor competidor seguramente hoy en día o de los mayores competidores del sueño, sobre todo de jóvenes y adolescentes? Las pantallas. Hay otros, luego lo haremos si quieres, el del estrés, del ritmo acelerado que tenemos y demás. Por lo tanto, el tiempo de pantallas, que últimamente se dice, bueno,
2 horas antes de dormir, no utilizar pantallas. Tenemos que saber que todo el tiempo de pantallas que utilizamos durante el día afecta a nuestro sueño, no solo las 2 horas previas, todo el tiempo de pantalla. Y si tenemos un trabajo sedentario, como lo pasa a la mayoría de la población, de 8 horas de pantalla, lo peor que puedes hacer es en tu tiempo de ocio también estar consumiendo pantallas. Claro. Sal al exterior, muévete, que te dé la luz del sol, tantas cosas absolutamente necesarias. Ten contactos reales, sociales. Somos un animal tremendamente social, ¿no? Y que necesitamos. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la soledad de las personas, ¿no? Entonces, las pantallas están haciendo, y como están creadas, ¿no? Estas pantallas y estas redes sociales que están creadas para generar adicción, para que generemos dopamina, para romper, para viciar nuestro sistema de recompensa, ¿no? Nuestro circuito de recompensa cerebral está totalmente alterado por esas descargas de dopamina y entonces nos tienen completamente enganchados. Esa es una parte importantísima y luego podemos ir a lo que más se comenta en concreto, es que las pantallas, lógicamente, emiten una luz azul que engañan al núcleo supraquiasmático, que entiende que es de día y entonces bloquea la segregación de melatonina. Bueno, esto que todo el mundo ya ha oído tantas veces y que nos afectan porque no producimos melatonina. Evidentemente también, pero el problema de las pantallas no es solo ese. Por lo tanto, cuando hablamos de bloqueadores de pantallas, utilizar gafas de filtro, sí, es mejor estar viendo una pantalla con unas gafas de filtro que no permita entrar la luz azul que directamente, ¿no? Pero lo mejor del todo sería no utilizar las pantallas. Totalmente. Porque no solo nos afectan las pantallas al sueño por esa luz azul, nos afectan por todo lo demás que estamos diciendo, ¿no? Claro. Nuestra actividad cerebral para dormir tiene que ir pasando de ritmos rápidos de ondas beta a ondas teta, alfa, teta, delta, ¿no? Cada vez más lentas. Sin embargo, la actividad cerebral que nos requiere cuando estamos frente a una pantalla es ritmos rápidos, por lo tanto va totalmente en contra a nivel neurofisiológico de poder ir desconectando y poder tener un sueño de calidad. Y qué paradójico resulta, ¿no? Que ahora, con toda esta conciencia, evidentemente hay aquellas personas que instalan dispositivos circadianos por la noche, luz infrarroja, pero lo que dices tú, ¿de qué te sirve eso si no tienes una higiene de sueño y te acuestas tarde ante estímulos excitantes, verdad? Yo creo que hoy en día hemos perdido un poquito el norte en muchos aspectos, ¿no? Yo no sé qué te parece a ti, pero yo creo que hoy en día hay cosas que son más sencillas. No me iré al sentido común, porque cuando hablamos de sentido común, ojo, porque a veces el sentido común es el de cada uno, y eso nos vale para hablar tú y aquí entre amigos, ¿no? Pero no vale para dar ejemplos de ciencia y serios de medicina, ¿no? El sentido común es otra cosa. Lo que nos sirve para hablar de medicina y de qué podemos recomendar los especialistas son los estudios científicos, lógico, ¿no? Pero evidentemente, hoy en día la sobrevigilancia sobre algunos aspectos, igual que pasa en nutrición, ¿no? Igual que pasa en el sueño, la sobrevigilancia sobre el sueño. Bueno, voy a hacer las gafas de bloqueo azul, la luz roja e infrarroja, no sé qué, no sé cuántos, la enzima, no sé qué. Hostia, ya sí, pero joder, tío, haz actividad física, Tal cual. Sal al exterior, ten luz natural, sonríe, baila, pásatelo bien, ten contacto con la naturaleza, claro sé que sí. feliz, busca cosas que te motiven, que cada día te levantes con... Y ya veremos cómo es tu sueño. ¿Qué decían nuestras abuelas? Para dormir viene que tener la conciencia tranquila, ¿no? Totalmente. Bueno, pero es que esa conciencia tranquila viene de muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, la tecnología... Nos hacemos un poco trampas al solitario en ese sentido, ¿no? Sí, todas estas tecnologías nos aportan beneficios para intentar dormir mejor, pero a lo mejor cosas más básicas propias de nuestra especie nos darían muchos más beneficios. No debemos olvidar que en el insomnio, ya si nos vamos solo al insomnio, porque todos los demás otros trastornos ya tienen otras historias, ¿no? Pero en el insomnio, pacientes con insomnio que se resuelva solamente con estilo de vida y con higiene del sueño, que son los decálogos que cualquiera puede coger y poner y casi hacerse experto en sueño, solamente un 30% de los casos de insomnio se solucionan con estilo de vida y con hábitos. El otro 70% necesita otras muchas cosas, terapia cognitivo-conductual, suplementos, fármacos, cambios de estilo de vida, indagar en el trauma, cantidad de cosas. Por lo tanto, cuando oyes a alguien diciendo te voy a dar 3 tips para solucionar tu sueño, o he inventado el método no sé qué para solucionar el insomnio, yo tiemblo realmente mal porque las cosas, los que nos dedicamos a la medicina y a la consulta médica, o sea, vemos pacientes reales y sabemos que eso es vender humo. Sí que lo que también hay que tener en cuenta es, ojo, hay pacientes que dicen, no, a mí me han dicho que no tome café, que no use pantallas, que haga actividad física, que tal. Lo hago todo y sigo durmiendo igual de mal. Por lo tanto, no lo hago porque no vale de nada. No, o sea, tampoco lo enfoquemos de esa manera. Claro. Los hábitos del sueño
y el estilo de vida son necesarios para aportarnos parte de mejor sueño, pero a lo mejor tenemos que hacer otras cosas. Pero que nadie, porque eso no le dé resultados, deje de hacerlo. Porque en los casos de insomnio no hay una varita mágica, ni hay que buscar la solución, y normalmente nada nos va a dar el 100% del resultado de corregir ese sueño. Tendremos que conseguir un 20% cambiando estas cosas, otro 15% cambiando estas otras, otro 30% cambiando estas cosas, y hay una parte muy importante en el insomnio, lógicamente, y es decirle al paciente, nuestro primer objetivo, Marc, es conseguir que aceptes dormir mal. Conseguir que aceptes, que en vez de resistirte al insomnio, lo aceptes. Cuando el insomnio acepta el insomnio y no se resiste, y dice, bueno, ya que no duermo, voy a descansar. Mi periodo nocturno de sueño es un periodo de descanso, no es un periodo de sueño, y el tiempo que no duerma voy a descansar. Vale, entonces ya empiezas a cambiar. En todo Claro. lo que uno acepta empieza a transformarse, todo lo que uno se resiste ya sabemos que persiste, ¿no? Entonces hay un duro trabajo con los pacientes con insomnio, bueno, un duro y un bonito trabajo para conseguir que su sueño mejore, y no es normalmente algo que soluciones en 2 semanas, ¿no? Es un proceso largo, pero muy bonito realmente. Y yo en estos casos de insomnio a muchos pacientes les digo, Marc, lo bonito que vamos a sacar después de esto es que te darás cuenta, y pasa la mayoría de las veces, y esto es precioso, es que no solo vas a dormir mejor, sino que vas a adquirir unas herramientas para que cuando tengas otros problemas en la vida que te desborden, porque el cuarto pilar que no hemos hablado, que es muy importante, es el equilibrio emocional, que también estamos muy faltos de él, ¿no? Y ese entrenamiento y esa educación emocional, de tal manera que cuando tengas otros problemas en la vida, también tendrás más recursos, no solo para el insomnio. Porque muchas veces el insomnio, aunque esto al paciente a veces le pone un poco nervioso cuando se lo dices, es ¿qué te está queriendo decir tu cuerpo con este síntoma? ¿Duermes mal? ¿Por qué? ¿Qué te está queriendo decir? Vamos a buscar la causa de por qué estás durmiendo mal. Totalmente. Lo que pasa es que es mucho más fácil, en vez de buscar la causa, como decíamos, pues tomarse un fármaco Suplementos, o sí. suplementos y ya está, ¿no? Me parece además una visión que compartimos ambos muy acertada y que creo que es realmente lo que da frutos a largo plazo. Es decir, si no trabajas en las bases, quizás con un fármaco, lo que dices, soluciones un síntoma, pero la causa seguirá estando ahí. Totalmente. Hemos hablado ahora mucho del insomnio y de la falta de sueño, pero ¿cómo se define un buen sueño? Es decir, la gente se despierta descansada, ¿cómo se define? Exactamente, ¿no? Es decir, un buen sueño se podría definir como aquel que hace que te levantes por la mañana de buen humor, lleno de energía, con capacidad de memoria, de concentración, de atención, con ganas de vivir el día, ¿de acuerdo? Que te notes saludable, que te notes fuerte. Ese es un buen sueño, porque el sueño al final nos tiene que dar descanso, nos tiene que dar reparación, y esas son las funciones fundamentales. Hay cosas que no vamos a notar, nuestro equilibrio cardiovascular o nuestro equilibrio metabólico, el metabólico igual si notamos algo, el cardiovascular según la afectación, ¿no? Pero lógicamente que te notes bien física y mentalmente, y eso es seguramente que estés teniendo un buen sueño. Pero ojo, porque hay patologías del sueño, como la apnea, que a lo mejor no te da ningún síntoma diurno y tú piensas que estás durmiendo bien y puede estar existiendo un trastorno. Claro. Te quería hacer también otra pregunta. En este mundo en el que, sobre todo después del confinamiento, tenemos muchos trabajos encerrados en oficinas entre 4 paredes, apenas tenemos exposición al sol, ¿qué impacto tiene en nuestro descanso exponernos a la luz natural del sol durante el día? Es básico. Nosotros, una de las normas básicas que pedimos a nuestros pacientes que intenten conseguir es mínimo 2 horas de exposición a la luz solar al día. Y no es, mi despacho es muy luminoso, tengo una gran cristalera y entra mucho sol, porque sabemos que aunque haya un cristal, ya estamos recibiendo menos luz solar que un día nublado al exterior. Por lo tanto, 2 horas de estar realmente fuera, al exterior. Ojo, con las exposiciones solares a según qué horas del día por los rayos ultravioletas. ¿De acuerdo? Ya sabemos, evidentemente, que la luz más beneficiosa para nuestra salud son las 2 primeras horas del sol del día, o las últimas, porque tienen mucha mayor luz roja e infrarroja y es un gran tonificador del neurotransmisor por excelencia de la alegría, de nuestra serotonina, ¿no? Entonces es muy importante, pero mínimo necesitamos esas 2 horas. Nosotros tenemos más de 1000 pacientes estudiados con estudios cronobiológicos, un estudio muy bonito que les hacemos para ver su estilo de vida y su sueño, día y noche, porque el insomnio es un trastorno del día y de la noche, y no llegan de media a la hora de exposición solar al día, ¿no? Entonces vamos muy cortos. Piensa que hasta hace 100 años
y ya no te digo nada si nos vamos a 500 años atrás, que la evolución de nuestra especie no es nada, el tiempo que pasábamos al exterior era casi todo el día, funcionábamos cuando salía y cuando se ponía el sol. Y hoy en día es todo lo contrario, vida sedentaria y sin exposición a la luz natural, con exposición a la luz de pantallas. Es que uno de los beneficios que nos da la luz solar también es que nos contrarresta todos aquellos beneficios, o sea, todos aquellos perjuicios que tiene la luz artificial, que sabemos que incluso hay algún estudio ya que muestra que puede ser hasta cancerígena, ¿no? E inflamatoria, y que puede provocar tantísimas patologías, ¿no? Pues cuanta más luz natural tengamos, estamos haciendo como un poco de vacuna, contrarrestando esa luz de hecho, de pantallas. Hay numerosos estudios que también he hecho publicaciones diciendo que 20 minutos de exposición durante las primeras horas de la mañana a la luz solar mitiga el impacto de X horas de luz azul. O sea, es algo realmente necesario y muy curioso. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar, entiendo de que los peores afectados en este sentido a nivel del sueño son aquellos que trabajan a turnos. ¿Qué pueden hacer estas personas? Bueno, esto todavía es más dramático, ¿no? Y parece ser que es por lo menos un 10% de nuestra población, incluso más, ¿no? Los trabajadores a turnos o trabajadores nocturnos ya con que muchas personas empiezan a trabajar a las 6 de la mañana, con lo cual muchos se tienen que levantar a las 4, 4 y pico. Eso ya no es, ya sí es un trabajador también nocturno, ¿no? Tiene consecuencias claras, es decir, la cronodisrupción, que es no respetar nuestros ritmos biológicos, tiene consecuencias para nuestra salud en todas las esferas, igual que la falta de sueño. Metabólico, cognitivo, cancerígeno, inflamatorio, etc. ¿no? Cronodisrupción es nuestro horario biológico no coincide con nuestro horario social, familiar, laboral o con el horario ambiental o con el horario metabólico, porque hay 4 horarios diferentes, hay 4 tiempos diferentes, ¿no? Entonces, en esa cronodisrupción, los reyes de la cronodisrupción son los trabajadores nocturnos, porque están durmiendo cuando deberían estar despiertos y están despiertos cuando deberían estar dormidos. Y eso no hay manera de corregirlo. Lo que podemos hacer es mitigar las consecuencias, hacer que las consecuencias de trabajador nocturno sean menos, pero consecuencias va a tener. El estudio más conocido en esto es el estudio que había en enfermeras de turno de noche, y el cáncer de mama, pues evidentemente es mucho más prevalente que, por ejemplo, en las enfermeras de día, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mitigar las consecuencias de un trabajador nocturno? Primero, muy importante, cuando acabe el turno, directamente a casa. Muchos trabajadores nocturnos, cuando acaban, lo que hacen es empiezan la mañana, pues bueno, aprovecho, no veo a mis hijos, pues voy a aprovechar, los llevo al colegio, o voy a aprovecho para hacer las gestiones, o compro, o tal, con lo cual todavía estoy alargando más la cronodisrupción. Entonces, cuando acabo el turno, si ya es de día, gafas de sol para que el sol no me estimule, y me voy a casa y empiezo cuanto antes mi sueño. Y prolongo todo lo que pueda el sueño durante la mañana, que normalmente, pobres, no pueden alargarlo tanto como las horas que necesitan, con lo cual es muy fácil que necesiten hacer una siesta para compensar, y suelen tener un sueño como bifásico, 5, 6 o las horas que consigan por la mañana, y luego una siesta de 2 o 3 horas. Bueno, no es lo mismo, pero más vale sumar 5 más 2 que quedarme solamente en 5, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Y luego, evidentemente, algo que tú lo conoces mejor que yo, el tema de la alimentación en los trabajadores nocturnos. Es básico también adaptar un poquito esos horarios de la alimentación, y que ellos, cuando estén en el turno, pues hagan su cena 2, 3, varias horas antes de acabar el turno, y que luego ya no lleguen a casa y se peguen el súper desayuno antes de acostarse, sino que hagan ese reposo digestivo para que puedan hacer, ¿no? Y luego, evidentemente, a veces hay cierta confusión. Los trabajadores nocturnos deberían tomar melatonina por las mañanas antes de acostarse. Evidentemente no, la melatonina es una hormona nocturna, ¿no? Lo tienen que tomarla por la noche, no por la mañana, no hay que tomarla ya, ¿no? Pero bueno, el tema de los trabajadores nocturnos nos daría para mucho, ¿no? Pero sobre todo, como sociedad, yo creo que ahí nos deberíamos hacer una reflexión. ¿Cuántos trabajadores nocturnos realmente necesitamos? ¿Necesitamos realmente que los supermercados estén abiertos hasta las 10, 11 de la noche? ¿Necesitamos según qué servicios a tales horas de la mañana o tal? ¿O podemos ser una sociedad un poco menos cómoda, que no tenga de todo en todas horas? Porque va a implicar que vamos a reducir nuestro número de trabajadores nocturnos y, por lo tanto, la salud y la conciliación familiar de ellos. Entonces, ahí quizá siendo un poco menos cómodos, y eso pasa en muchos países de Europa, ¿no? Que dicen, es que vas a no sé dónde y está todo cerrado a las 7, vaya mierda, ¿no?
Ya, bueno, sí, Claro. para tu comodidad, pero eso está repercutiendo en la salud de muchas personas. Muy bien. Es un debate a abrir, ¿eh? No, no quiero decir yo Sí, que se sí, tengan sí, que sí, cerrar claro. las cosas a las 7 de la tarde, pero es un debate que se puede tener a nivel social. Vale, Javier, mucho se habla en las redes sociales de la importancia, evidentemente, que tiene la exposición a la luz natural del sol durante el día, pero poco se habla de la importancia que tiene la ausencia de luz por la noche. ¿Qué impacto tiene esto también a la hora de beneficiar nuestro descanso? Las horas de oscuridad son fundamentales, es decir, cuando nuestro cerebro entiende que hay que empezar a segregar melatonina, que no se produce justo, como bien sabes, antes de dormir, sino 2, 3 horas antes por lo menos, incluso 4, la señal es la oscuridad y la bajada de temperatura. Son dos señales independientes que le dicen a nuestro cuerpo hay que empezar a prepararse para dormir, ¿vale? Y entonces la oscuridad es absolutamente necesaria, por eso los trastornos del sueño, desde que el querido Thomas Edison iluminó la bombilla, pues son más frecuentes y desde el mundo digital mucho más, ¿no? Entonces, 2 horas antes de dormir, la luz que deberíamos tener, 2, 3 horas antes de dormir, la luz que deberíamos tener es la de una vela, es la Totalmente. de un fuego, una luz cálida, tremendamente naranja, tremendamente roja. Cualquier luz. En las casas hoy en día, yo creo que una de las cosas que todavía tienen más por aprender los interioristas, la gente que se dedica a la construcción de viviendas y tal, es el tema de la iluminación. Tú ves algunas virguerías arquitectónicas y dices, guau, qué chula, pero te meten unas luces con unos LED, con luz Total. blanca. No, son LEDs, pero muy pequeñitos. ¿No? Ya, sí, pero es que el componente es luz, luz Sí. blanca, luz azul, que es la que más nos estimula, ¿no? Ujú. Los cuartos de baño. Las luces que tienen, la gente pasa por el cuarto de baño antes de acostarse, se está ahí 10 minutos o 15 minutos haciendo su higiene personal con unas luces intensísimas que rompen la segregación de melatonina. Las cocinas, que es otro sitio por donde suele pasar la gente o donde Ujú. duerme o donde cena la gente las 2 horas previas antes de dormir, con una iluminación importantísima. En todos esos ambientes tenemos que buscar una luz muy, muy cálida, incluso, lógicamente, si puede ser también la oscuridad. Si no, fíjate hasta qué punto se me ocurre decirle a las personas que no son conscientes de esto, oye, cuando una persona se va a dar un masaje en un spa, ¿cómo está la luz? Que Total. no se relajaría con esta clase de luz así, ¿no? Y en ese sentido también me gusta mucho poner la analogía de que ahora en muchas cafeterías que tienen una luz con filamentos anaranjados y cuando la gente hace, ¿qué te invita eso? A quedarte, a tomar algo tranquilo con tus seres queridos, a mantener una conversación. Y es que está pensado para generar ese A efecto, estar es en curioso. calma, claro, es que Sí, sí. la luz cálida nos relaja y la luz azul nos estimula. Luego también, evidentemente, entran los colores con los que tenga pintada la habitación y todo ese mundo. Pero la luz es fundamental más allá de la que ya tenemos de las pantallas, porque, bueno, sí, estamos con una velita o con la lámpara típica Sí, de sal, pero estamos enfrente del móvil, lógicamente. claro. Y la televisión también, la luz que emite la televisión tiene una cantidad de luz azul brutal. Hay algunos Increíble. estudios que muestran que la televisión puede llegar a ser tan perjudicial para nuestro sueño, sobre todo para el fraccionamiento del sueño, como pueda ser la luz de las pantallas más cercanas, ¿no? Totalmente. Hemos hablado de la importancia de sincronizar los ritmos circadianos a través de esa exposición a la luz solar durante el día, la ausencia de luz durante la noche, evitar esas pantallas, pero poco se habla de algo en lo que yo hago muchísimo hincapié y no veo muchos divulgadores hablar y te quería preguntar acerca de su importancia. Y es la importancia de respetar de lunes a domingo una higiene de sueño, un horario regular para dormir y despertarte todos los días. Porque esto es un reto. Cuando se lo propongo a mis clientes, le digo, te levantas a esta hora si tú sientes que has descansado y te vas a dormir, pero establece un horario regular. Y me dicen, sí, yo lo cumplo de lunes a viernes, pero el fin de semana... Claro, claro. Me encanta que saques este tema mal porque parecemos extraterrestres cuando recomendamos estas cosas. Yo también lo hago. Yo le digo a los pacientes, no hay ni un solo ritmo biológico, ni el del cortisol, ni el de la temperatura, ni el de la función cognitiva, ni el de la fuerza muscular. No hay ningún ritmo biológico en tu organismo que sepa si es martes o si es domingo. Eso es una cosa puramente social. Entonces, cuanto más repitas tus hábitos y tus rutinas y más respetes tus horarios todos los días, mejor va a funcionar tu organismo. Porque nuestro cuerpo está lleno de relojes. En cada célula tenemos relojes, aparte de los relojes centrales y periféricos, más importantes de algunos órganos. Todas las células tienen esos relojes que necesitan información externa, que necesitan relojeros. No funcionan solos, se paran si no le damos información. Y esa información externa ha de ser coherente. Y ha de ser, Totalmente. cuanto más la repitamos cada día, mejor.
La luz y la oscuridad, la actividad física, la alimentación y los contactos sociales son nuestros relojeros y las tenemos que repetir lo más parecidamente posible cada día. Entonces, queda a cenar con los amigos el sábado a las 8. Ustedes, ¿es que no hay restaurantes abiertos? Pues sí, es verdad. Pues, señores restauradores, abran los restaurantes antes, por favor. Claro. Hay ya gente cada vez más que quiere ir a cenar más temprano, ¿no? Hagamos una serie de rutinas. El jet lag social, que es el desplazamiento de nuestros horarios 2, 3, 4 horas el fin de semana comparados con los laborales, es una auténtica barbaridad, es una cuchillada a nuestra salud y hay gente que la repite cada fin de semana. Claro. Entonces es como si casi si se estuviese yendo a Nueva York y volviendo cada fin de semana, por eso el cambio de horarios. Y eso es cronodisrupción y eso son repercusiones para la salud. Cada día de cronodisrupción cuenta y tiene repercusiones para nuestra salud. Por lo tanto, sin duda, repetir cada 24 horas. Has dicho algo también muy importante. Esto lo hemos tocado al principio y entiendo que tú lo practicas y yo también, y es que es increíble, yo le digo a la gente, es increíble la magia de sincronizar nuestros relojes biológicos endógenos con un patrón regular del sueño, porque al principio, donde antes muchas personas dicen, no, es que me cuesta mucho despertarme a estas horas, yo he descubierto, me propuse durante un mes despertarme cada día a la misma hora y irme a acostar, y es increíble porque te despiertas sin despertador cada día. O sea, esto es lo que más me ha sorprendido de decir, minuto arriba, minuto abajo, pero es increíble. Porque lo que regula nuestro sueño, ya lo sabes bien, Marc, son básicamente 3 procesos. Uno es la homeostasis del sueño, como cualquier proceso biológico, es el equilibrio entre vigilia y sueño. Vigilia y sueño. Cuando le damos suficientes horas de vigilia, vamos a necesitar un número de horas de sueño para reparar y recuperar. Y eso se equilibra solo si funciona la biología. Lo otro, la segunda parte, es la cronobiología, nuestros ritmos biológicos, que hace que si los hacemos regulares funcionen. Y el tercero es el nivel de alerta. El nivel de alerta que tenemos. Si la homeostasis funciona, la cronobiología es regular y el nivel de alerta no es excesivo, nuestro sueño va a ser bueno, a no ser que tengamos alguna patología del sueño, que puede ser, lógicamente, ¿no? Entonces, sin ningún tipo de duda, lo que dices es muy sabio. Hablemos ahora de temas muy interesantes, muy controvertidos. Hay mucha confusión respecto a la melatonina. La gente sabe que es la hormona del sueño, pero quizá desconozcan que tiene una función antioxidante increíble, que sirve muchísimo para mitigar el jet lag, es una sincronizadora de los ritmos biológicos perfecta. Pero la pregunta más interesante, la pregunta del millón, ¿se recomienda la suplementación con melatonina, sí o no? Y si es que sí, ¿durante cuánto tiempo? ¿Genera dependencia? Explícanos esto. Qué bueno, porque claro, yo aquí siempre te voy a decir una cosa, Marc. Antes de tratar, para mí algo básico es diagnosticar. Es decir, ¿qué estamos tratando? ¿Para qué estoy dando melatonina? O sea, si hay una persona que viene y me dice duermo mal o mi sueño no es reparador, lo que hago es darle melatonina o va a la farmacia y le da melatonina, hay gran riesgo de que me esté equivocando, porque a lo mejor no tiene un problema del ritmo circadiano, no tiene un problema de insomnio, a lo mejor tiene un trastorno respiratorio, tiene un síndrome de piernas inquietas o tiene un problema de hiperalerta, de estrés, de ansiedad, tan normalizada por desgracia en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, no tengo que darle melatonina, tengo que hacer otras cosas. Por lo tanto, antes de suplementar, aunque sea con algo que puede ser tan inocuo como puede ser la melatonina, como pueden ser otros complementos, yo necesito una historia clínica y necesito un diagnóstico, o una sospecha al menos, y a partir de ahí vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pues nos ponemos en el punto de que ese paciente está elegido para dar melatonina porque es lo que necesita. Que si lo puedo hacer habiendo medido sus niveles previos de melatonina, muchísimo mejor, con el test en saliva de melatonina, eso es ideal. Que se lo pueda, no es un test tan caro y que se puede tener muchísimo mejor, porque ¿por qué voy a suplementar con melatonina a un paciente que ya tiene niveles de melatonina normales? Claro. O que a lo mejor incluso está teniendo, como nos estamos viendo en muchísimos test de estrés, midiendo melatonina y cortisol, que tiene los niveles de melatonina por las mañanas altísimos, porque no funcionan bien metabólicamente. Totalmente. Y entonces la melatonina les está prolongando por la mañana demasiado alta y eso es lo que hace que estén excesivamente cansados y encima se están tomando melatoninas retar antes de acostarse. O sea, tendré que saber. Pero si elegimos, nos ponemos en el caso ideal, que no es la mayoría de las veces, por desgracia, en el que estamos dando bien la melatonina. ¿Es peligroso dar la melatonina? No hay ningún estudio que muestre que a largo plazo la melatonina sea peligrosa. Vale. Pero tampoco hay ninguno que demuestre que no lo es. Lo tenemos que tener claro. Necesitamos más evidencia científica a largo plazo, pero todo parece indicar que podemos utilizar la melatonina a largo plazo sin grandes problemas. Menos
en niños o adolescentes, porque ahí sí que parece ser que puede inhibir la segregación de melatonina propia. Pero en adultos, a partir de los 40 años, a partir de los 50, en la que la melatonina propia empieza a ser cada vez menor la producción, la melatonina puede ser un gran recurso, porque como tú muy bien has dicho, además la melatonina es uno de los mejores antioxidantes que se conocen en la naturaleza, por eso se utiliza como anti-aging. Se está investigando también como posible sustancia que puede frenar el deterioro cognitivo, sin ningún tipo de duda. La melatonina es súper útil en los trastornos del ritmo circadiano, en el jet lag, que es necesario en el retraso de fase en los adolescentes, pero bien dada, lógicamente. Y entonces, bueno, tenemos ahí formas de utilizarla muy correctas, ¿no? Dosis. ¿Cuánta dosis? Pues depende de la marca. Yo no voy a hablar de marcas, pero claro, hay un estudio de hace ya bastantes años de la Universidad de Granada que estudiaba las melatoninas que hay en el mercado y decía la pureza, como es de los complementos alimenticios de melatonina, que es hasta 1,9 miligramos, la pureza varía entre el 20 y el 90 y tantos, dependiendo de la marca. Claro, igual una melatonina que tú estás tomando 1,9, a lo mejor la pureza es mucho menos, claro. La cantidad es mucho menos, por lo tanto ahí dependerá mucho de la marca. Y luego otro tema muy importante es melatonina inmediata o melatonina de liberación retardada. La melatonina inmediata tiene un pico muy rápido, asciende muy rápido, su efecto es muy rápido, pero a las 3 horas baja. Hay mucha gente que tiene despertar precoz, que la mayoría de las veces que la gente que tiene despertar precoz no es tanto un problema de melatonina, sino de cortisol. Que aumenta demasiado pronto, o un estrés crónico mantenido que ha desgastado su serotonina. Completamente. Entonces, ahí una melatonina de liberación inmediata todavía va a potenciar más ese despertar precoz, ¿no? Y la melatonina de liberación retardada que tenemos, que tiene una curva mucho más parecida a la humana y nos puede durar esas 7 u 8 horas. Entonces, hay que analizarlo en contexto y hay que personalizar. Por lo tanto, sale un artículo en prensa sobre la melatonina y han dicho además, Marc y Javier, que es anti-aging, que es antiinflamatoria, que además todos a tomar melatonina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Y es que a lo mejor lo que te pasa es que tienes una apnea del sueño. Sabemos, por ejemplo, la melatonina se usa muchísimo en gente mayor, mujeres, a partir de la menopausia. Hay muchísimos complementos, además van combinados con melatonina, porque tienen un sueño fraccionado por la caída de estrógenos y progesterona, que aumenta el cortisol, que destruye la serotonina, etc. Y melatoninas. Si es que el 50% de estas mujeres perimenopáusicas que tienen insomnio, lo que tienen detrás es un trastorno respiratorio, es una apnea del sueño no diagnosticada. Es que yo llevo 25 años viendo pacientes, he visto miles y miles de pacientes y es una especialidad preciosa. Me encanta mi trabajo, el feedback que te da tu paciente cuando viene y está mejor es pocas cosas me lo dan, quizá mis hijos y poco más, ¿no? Pero no es fácil. No, hay que dedicarle tiempo, hay que sentarse con el paciente, hay que individualizar, por lo tanto, en todos los aspectos, incluso en la suplementación que pueda parecer más inocua, si podemos personalizar, si podemos medir realmente los niveles previos que tiene el paciente antes de suplementar con nada, vamos a ir mucho más seguros, ¿no? Sí, además antes has comentado una cosa que suelo pedir yo en consulta, que a mí me apasiona sobre todo el tema de las analíticas y no considero llevar a nadie sin pedirle una prueba básica de estrés en saliva y ves disrupciones en el ciclo de la melatonina, el cortisol, la dehidroepiandrosterona. Es curiosísimo esto. Es súper útil porque además al paciente también le dice, no tienes estrés, ¿no? Como vemos en una sociedad tan normalizada el estrés, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y me dices, bueno, aparte de las pantallas, diría que es el mayor enemigo. La causa fundamental de la gente que duerma más es la velocidad y el estrés normalizado. ¿Tienes estrés? No, lo justo, lo normal. Vale, vamos a hacer la prueba de estrés en saliva, ¿no? Y te encuentras ese cortisol que ya ni sube o ya que ni siquiera está en agotamiento, ¿no? Que ya tiene el cortisol incluso, ya ni tienen el pico de la mañana, ¿no? Y el cortisol bajo todo el día y el DHA bajo todo el día. Y, ¿has visto? Si no tengo cortisol alto, es que tus suprarrenales están agotados. Claro. Es que, pero tenemos cantidad, no sé si te pasa a ti, pero nosotros con nuestros pacientes, cantidad de pacientes están en una fase 3 y pico. 9 de cada 10, de hecho. Entonces, claro... ¿Qué importancia tiene lo que estás diciendo? Justamente uno de los... De hecho, es que te diré más. Tú antes decías, creo que uno de los... Yo en un orden de prioridades le digo a la gente, déjate de preocupar por lo que rompe o no rompe el ayuno, por hacer ejercicio, hacerlo todo perfecto, las gafas de luz. Si no eres feliz de base, si no tienes esa inteligencia emocional, esa capacidad de identificar tus emociones y gestionarlas, lo demás evidentemente va a ayudar.
Pero si eso no está de base, por mucho que tú te pongas las gafas bloqueadoras de luz azul, si estás discutiendo con tu mujer o enfrentando un trabajo que no te gusta, ¿verdad? Empieza por la base. ¿Quieres que entremos ahí? A mí ese tema me encanta más, porque, porque fíjate, mi opinión, y aquí yo no soy psicólogo ni psiquiatra, y que me perdonen los expertos, ¿no? Pero me meto en un campo que para mí es apasionante, ¿no? Que es el tema del trauma. Hay muchísima gente en nuestra sociedad con traumas con T mayor o traumas con T menor. Y la mayoría, muchos vienen de la infancia, de cosas que nos han sucedido, que no tienen por qué ser, a veces son cosas realmente graves y a veces es simplemente un cierto abandono, una no atención de tus padres, una serie de cosas, ¿no? O situaciones más estresantes, que normalmente encapsulamos y generamos una forma de ser, una personalidad reactiva para que nos vean, para que nos quieran, para gustar, para agradar, para estar en la exigencia, en el perfeccionismo y en el ser vistos. Y eso es cantidad de personas que funcionan así, que han funcionado así durante años y años y años y ni siquiera saben que detrás hay esa carencia emocional, ¿no? Y es muy complicado. Oye, que esto del trauma, eso será algo, un tema de abuso sexual, tal. Eso no es nada. No, perdón, hay muchos más traumas. Eso, a mí me encanta el autor Gabor Maté, que tiene libros impresionantes sobre esto, ¿no? Y entonces, el mito de la normalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, con nuestros pacientes, por eso cuando te digo que cuando oigo lo de los 3 tips para dormir bien, digo, jolín, si fuese tan fácil, qué maravilla sería, ¿no? Porque muchísimas de las personas que tienen insomnio, que están durmiendo mal, hay un tema de una personalidad forjada por temas que sucedieron, no vistos y que no se acuerdan siquiera y que ni han conectado, ¿no? Por eso hoy en día técnicas como el MDR y demás están teniendo los logros que tienen, ¿no? Porque llevan a contactar con esas situaciones y a sanarlas, ¿no? Y eso es fundamental, pero eso no es un trabajo que la mayoría de la población esté dispuesta a hacer. La mayoría de la población todavía, el tema de, oye, terapia, psicoterapia, un psicólogo, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Eso yo no estoy loco todavía, empieza a cambiar, pero hay muchísimo, aunque no crean ya solo esa etiqueta, pero dicen, sí, pero mira, yo no tengo ningún problema, yo soy feliz, a mí las cosas me van bien, soy un empresario de éxito, socialmente de éxito, mi familia es todo maravillosa, económicamente me salgo, yo no tengo ningún problema. Detrás de eso hay muchas cosas no vistas que si nos abriésemos más a contactar con esos problemas, el consumo de fármacos, los trastornos del insomnio serían muchísimo menores, sin ningún tipo de duda. Eso es yo veo que eso es una sociedad mucho más evolucionada que tenemos. Ojalá lleguemos a eso, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Javier? Que a mí me gusta también mucho tocar este tema. Que en esta sociedad en la que vivimos de inmediatez, buscamos lo que tanto necesitamos fuera, cuando deberíamos de mirar más hacia adentro, ¿no? Total. Cuántas cosas, en lugar de lo que dices tú, de suplementos, de tal, cuántas cosas se solucionan mirando hacia adentro y enfrentando al principio esa incomodidad hasta dar con la causa, el origen de decir, ¿quién soy yo en este mundo realmente fuera de las etiquetas, ¿no? Fuera de la empresa, lo que decías? Y me parece súper importante porque un amigo mío siempre dice que no es que sea lo más importante, es que de base lo único importante es que seas feliz, porque las personas felices, seguro que estás de acuerdo en esto, duermen mejor, tienen mejores digestiones, menos problemas. La microbiota también es feliz, ¿no? sin ningún tipo de duda. Totalmente. Sí. Te quería comentar también, porque hemos tocado el tema del cortisol. ¿Crees, bajo tu experiencia profesional, crees que es igual de interesante, en lugar de dar melatonina directamente, en ciertos casos donde se requiera, evidentemente, dar precursores de serotonina para inducir esa relajación? Por ejemplo, en lugar de dar el típico melatonina, pues das un 5-HTP, ¿no? Precursor de serotonina, una L-teanina o incluso algún inhibidor, no sé si me estoy metiendo muy deep, pero ¿sí? Algún inhibidor de la sobreexcitación del sistema nervioso como el GABA. ¿Qué piensas de estos suplementos? Yo el que más utilizo en este sentido es una combinación de azafrán y rodiola. Dado por la mañana, que me va de maravilla. Sin ningún tipo de duda hay que frenar, hay que regular el cortisol, y esto aquí los adaptógenos, la rodiola, la ashwagandha nos pueden ir muy bien, y el azafrán tiene un gran efecto sobre la neuroplasticidad, sobre la no destrucción de serotonina y mejores niveles de serotonina, ¿no? Incluso hay algún estudio de esta combinación comparado con inhibidores de recaptación de serotonina, con antidepresivos, con efectos muy similares en cuanto al estado de ánimo. Entonces nosotros vemos muchos pacientes en esas fases 3 de estrés avanzada, ¿no? Que ya sabemos que hay
ahí ya el cortisol puede estar alto o incluso empezar a bajar, y qué gran problema, en la fase 2 viene ya el agotamiento del magnesio y en la fase 3 ya viene el agotamiento de la serotonina, ¿no? Que es ese paciente que ha tenido un problema durante tiempo mantenido, estaba bien y cuando ya ha pasado, ya está mejor, joder, pues ahora es cuando me está pegando el bajón, ¿no? Y es el trastorno de insomnio que suelen tener, ellos son despertar precoz, me despierto pronto. En estos pacientes, tonificando la serotonina, sueles tener grandes resultados. Cuando el tipo de insomnio es me despierto demasiado pronto, aparte de regular, claro, es que va conjunto, regular la subida de serotonina y bajar el cortisol, si es que están prácticamente en la misma fase del estrés, ¿no? Van muy de la mano, por supuesto. Todo lo que sea tonificar para que tu cuerpo funcione bien y genere las sustancias que necesita, en vez de utilizar bloqueadores, ¿no? O antagonistas, y evidentemente muchísimo mejor. Yo son los que más utilizo, ¿eh? Como te decía, pues el magnesio, el azafrán, la rodiola son los que utilizo más. ¿Y algún inhibidor antes como utilizaba más glicina? La glicina también la utilizo mucho, el mioinositol. El 5-HTP lo utilizaba más antes, hasta conocer más el azafrán, pero el 5-HTP ya casi prácticamente la utilización del azafrán me ha hecho que casi me olvide de él porque me da casi los mismos resultados, ¿no? Antes hemos hablado de los principales sincronizadores de los ritmos circadianos, de la exposición a la luz o la ausencia en este caso al final del día. También hemos hablado de la temperatura, que es muy importante, pero nos queda otro punto aquí que estoy seguro que te va a encantar y que la gente no le sigue dando la importancia que merece, que es al cenar pronto, antes de no mezclar no ingerir esa gran cantidad de comida antes de irte a dormir. ¿Cómo afecta esto al sueño? A ti te lo dicen también, ¿verdad? Que la cenas pronto, a las 9:30. Pronto no es, por lo menos que sepas que pronto no es decir, que nuestro organismo lo ideal es darle alimentos cuando hay luz del día. Lo sabemos, lógicamente, ¿no? Nuestra cronobiología es muy importante también la alimentación, ¿no? Las horas de las comidas, la crononutrición, ¿no? La alimentación mínimo debería ser, siendo muy benévolos, 2 horas antes de acostarnos. Si pudiese ser 3, 4 es muchísimo mejor, ¿no? Es que nuestro cuerpo, ya lo sabemos, ¿no? No funciona, la insulina no funciona igual más tarde cuando es de noche y tantas hormonas, ¿no? Y tantas además, enzimas. es curioso que digas esto porque esto desmitifica la creencia común de que las calorías son calorías y que no importa el momento de... Es decir, hay muchos profesionales de la salud que yo he tenido un cierto debate desde una perspectiva técnica y científica de decir, comerte un plátano a las 12 del mediodía evidentemente no genera el mismo impacto que ese mismo plátano a las 12 de la noche. Sin ningún tipo de duda. Y es que incluso para un tema que le suele preocupar mucho a la gente, es que ese plátano no engorda lo mismo a las 12 de la noche que a las 8 de la tarde. Es que la misma alimentación según la hora nos engorda de forma diferente y es quizá lo menos importante, ¿no? Porque sabemos que hay otros temas de salud más importantes que ellos, pero sin ningún tipo de duda. Y luego, evidentemente, cenar tarde afecta directamente a nuestro sueño. También, si tú te acuestas sin la digestión hecha, tu sueño es más fraccionado, vas a tener más pesadillas, vas a tener más reflujo. El reflujo nos va a facilitar tener apneas, es decir, es por todo, es que es básico. No es cenar pronto a las 9 de la noche. Vamos a dejar de decir ceno pronto porque ceno a las 9 de la noche. Exacto. Ya llegando hacia la última parte de esta entrevista, me gustaría hacerte ya preguntas quizás un pelín más técnicas o para mí muy curiosas, porque esto entiendo que a la gente le va a gustar, pero a mí seguro que sí. Entonces, una pregunta que todavía no, por mucho que he leído papers, me he metido mucho en estudiar la fisiología también a veces del sueño, no he llegado a encontrar la respuesta. ¿Por qué soñamos? Qué suerte que soñamos, te diría. Mira, soñamos soñamos en sueño REM. Las ensoñaciones, el 80, 90 y tantos % de las ensoñaciones suceden en la fase del sueño REM, Rapid Eye Movement, que el cuerpo ya tiene la sabiduría de que haya atonía muscular para que mientras que estamos soñando no nos pongamos a hacer todo eso. Y además, en esa fase no hay liberación de noradrenalina para que no lo vivamos con el estrés que sucedería si viviésemos esas cosas en vigilia. Sabia la naturaleza. Sí, ya te digo. Es decir, es un terapeuta, es nuestro psicólogo. Los sueños nos hacen... todo lo que podamos soñar, eso que llevamos adelantado a nivel emocional.
Lógicamente, las vivencias que tenemos durante el día nos afectan. Nos demos cuenta o no, porque ya sabemos aquello de que todo lo que captan nuestros sentidos, el 95% va a nuestro cuerpo. Solamente un 5% va al córtex cerebral. Es decir, solamente somos conscientes de un 5% de lo que está captando nuestros sentidos. De lo demás ni nos enteramos, pero está en nuestro cuerpo y va a tener repercusión en nuestra salud física y mental. Y eso tiene que alguna forma de expresarse también, y muchas veces solamente le dejamos que se exprese mientras que estamos soñando, ¿no? Entonces, incorporar esas vivencias nuevas que nos están sucediendo en el día a día a nuestro bagaje anterior, intentar buscarle una explicación e ir acoplándolas a nuestra experiencia previa, es algo que sucede durante los sueños, ¿no? Y entonces nos va a solucionar muchos problemas que si no nos costarían quizá muchas horas de terapia, ¿no? Quizás de las horas mejor pagadas, de todas maneras, también se ha dicho. Todos soñamos, que es otra de las preguntas, ¿no? Yo no sueño. Sueñas, lo que pasa que puede ser que no te despiertes en sueño REM y por lo tanto no recuerdas los sueños, pero todos soñamos, ¿vale? Todos soñamos. Si te despertásemos en esa fase seguramente. Pero bien es cierto que la gente con vida emocional más intensa suele soñar más, o gente más creativa suele tener más sueños que gente que no tiene esa vida emocional tan intensa. Y cuando uno recuerda mucho los sueños, también puede ser porque haya un problema de estrés excesivo, de ansiedad, un trastorno de estrés postraumático, en el cual los sueños ya, aunque puedan tener su parte terapéutica, son revivir esa herida que queda y evidentemente pues es complicado y habría que buscar otras terapias, pero todos soñamos y no nos debemos preocupar si nos acordamos o no nos acordamos. Vale. Además, luego hay otra cosa que digo, a la gente le preocupa tanto los sueños y demás, es que además lo que sueñas lo vives. Sí, total. Tú has volado. Totalmente. ¿Sí o no? ¿Has volado o no has volado? Eso es cojonudo. Eso es... Totalmente. Y luego te iba a decir justo lo contrario, que esto no sé en dónde lo clasificas, ¿no? Pero, ¿qué son las pesadillas? Bueno, las pesadillas son esos sueños con porque las pesadillas es una parasomnia, es un trastorno en el cómo dormimos, igual que lo es el sonambulismo, igual que son los terrores nocturnos en la infancia, el trastorno de conducta en REM. Las pesadillas es una parasomnia que sucede precisamente en sueño REM y que tiene un contenido ansioso y que normalmente el contenido de nuestros sueños va relacionado con cómo está siendo nuestra vida. Totalmente. Cuando tenemos una vida con mayor ansiedad o épocas en nuestra vida de mayor ansiedad, los sueños suelen ser más inquietos, más ansiosos, y si es una vida más equilibrada, lo son menos. Yo una de las cosas en cuanto a experiencia personal que he experimentado más interesante en cuanto a los sueños es una temporada de mi vida que hacía hipnosis, yo como paciente, hacía hipnosis, que para mí es un campo, la hipnosis ericksoniana, mi gran amigo Alex Santos, que es con quien la hacía, un maestro, y era fantástico, porque fíjate, la hipnosis no es un estado de no conciencia, sino que es un estado de hiperconciencia, en que conectas partes cerebrales y demás, y es algo apasionante, ¿no? A mí los estados de la conciencia, la hiperconciencia, es algo que me apasiona. Ojalá tuviese 3 vidas para poder dedicarme alguna de ellas a esto, ¿no? Pero cuando hacía las sesiones de hipnosis, Marc, tenía unos sueños brutales, tenía unos sueños tan maravillosos, y yo decía, qué casualidad, fíjate, estás trabajando el estado de conciencia, de hiperconciencia, mientras que estás en vigilia y está teniendo una repercusión directa en los sueños que estás teniendo por la noche. Lógicamente, nuestros sueños están vinculados a lo que vivimos en el día a día, o con lo que hemos vivido. No sé, a mí una de las cosas que me pasa, bueno, no debería contar algo tan íntimo, pero estamos para contarlo, ya cada vez menos, pero durante muchos años todavía he estado soñando que tenía un examen y que no me acordaba, pues porque seguramente uno de los momentos más estresantes que he vivido en mi vida son los momentos de los exámenes, claro. Y diría, hostia, el examen, tal. Por eso me preocupo yo tanto hoy en día con mis hijos adolescentes y conforme está montado el sistema educativo en el que hay una exigencia, no sé, cuando llegue quizás tu hijo lo verás, ¿no? Sí. Hay tal grado de exigencia que los chavales en el bachillerato sobre todo tienen que estudiar tal cantidad de horas y con tal... Realmente esto merece la pena, con lo que implica en esa tensión emocional que les está generando, que van a estar a lo mejor soñando luego 30 años que no se saben los exámenes y que además les está privando, si entramos en el tema, les está privando de horas de sueño en una etapa, en la adolescencia, en la cual el neurodesarrollo depende totalmente, directamente de las horas de sueño. Y para que aprendan una serie de cosas que a lo mejor no utilizarán nunca más en su vida, estamos privando que su cerebro se desarrolle bien. Reflexionemos sobre eso. Vale, Javier, te he preguntado acerca de los sueños, acerca de las pesadillas, y ahora me voy a salir del guión por un momento para hacerte una pregunta
muy complicada. De hecho, no sé si la puedes responder desde la ciencia o me das tu opinión personal, lo que quieras. Vamos a ver. ¿Crees en las premoniciones, en la capacidad de soñar un evento que no ha sucedido? Vaya tema. Ahí nos podríamos ir a Brian Weiss, a vidas pasadas, a estos temas tan apasionantes, ¿no? Y desde la ciencia no te lo puedo contestar. Te lo puedo contestar desde lo que he leído en la literatura, ¿no? Y evidentemente lo que sí que existe son los sueños lúcidos. Hay un 10% de la población que tiene sueños lúcidos, que son esos sueños que están soñando y ellos son conscientes de que están soñando. Y pueden dirigir ese sueño hacia donde les interese y pueden incluso planificar el sueño previo a acostarse, pero hoy voy a trabajar esto y soñar en aquello. O sea, fíjate si es interesante, eso a nivel de terapia es brutal. Esto Javier García Campaño, que es el psiquiatra de Zaragoza, es un crack en estos temas. La mayoría de las cosas que he leído son de él y él está muy en la terapia no dual, en el mindfulness, en la meditación, bueno, los estados de conciencia ampliados, ¿no? Entonces, creo que no utilizamos ni muchísimo menos la gran parte de nuestra capacidad sensorial y de conciencia para captar lo que sucede y que hay más allá de lo que habitualmente sabemos, ¿no? Sin ningún tipo de duda, y que hay gente que tiene mayor sensibilidad en esto, pero que todos podemos avanzar o crecer en ese sentido, ¿no? Yo, de hecho, siempre una de las cosas que más me gustaría o que creo de mi crecimiento personal es estar cada vez menos limitado a nivel de... Porque lo que creo que nuestro estilo de vida y la velocidad y nuestras pretensiones sociales, nuestras pretensiones de ego, nuestras pretensiones económicas, ¿no? Lo que nos lleva es precisamente a limitar esas grandes capacidades de conciencia que tenemos. Supraconsciencia, sí, ¿no? Joan Manuel sin ningún tipo de duda, me parece interesantísimo, pero es una opinión muy personal, no te lo puedo decir desde el campo de la ciencia, ¿no? Pero es un tema interesantísimo. Conozco muchos pacientes y mucha gente con unas capacidades de que te cuentan las historias realmente increíbles, ¿no? También conozco mucho friki o sí, mucho que le ha dado demasiado a los alucinógenos, ¿eh? De todo hay. Ya te digo, de cara al final de esta entrevista es que tengo preguntas súper interesantes que no quiero dejarme en el tintero. Muchas parejas hoy en día parece que es un tema tabú y sin embargo muy extendido. Muchas parejas hoy en día tienen conflictos en su relación porque una de las dos ronca. Entonces, te quería preguntar, por un lado, si son peligrosos los ronquidos para la salud y por otro lado, ¿qué podemos hacer para revertirlos? Súper importante que saques este tema, Mario. Te lo agradezco por esos 4 millones de personas en España que tienen apnea del sueño. Y dirás, pero si te he preguntado por ronquido, no por apnea, es que están tremendamente ligados, ¿no? Roncar no es normal. Vale. Prácticamente el 50% de la población ronca. O sea, fíjate si hay parejas afectadas. Muchísimas. Antes decíamos, por lo menos, mira qué bien duerme el abuelo que está roncando, ¿no? Eso es una auténtica barbaridad. Roncar no es normal. Roncar está indicando que hay una excesiva resistencia de la vía aérea cuando inspiro y el flujo pasa a través de mi vía aérea superior, ¿vale? Entonces, ahí hay un problema. Si una persona que ronca cada día, otra cosa que ronques cuando estás resfriado, sí, o un día que te has tomado 4 vinos, o un día que has cenado excesivamente tarde, que también lo empeora, y todo esto. Pero roncar no es normal. Roncar debe ser un signo de alarma. ¿Qué pasa con el ronquido? Pongámonos que es un ronquido que antes se decía ronquido benigno, que ya se le quitó porque benigno, ¿qué tiene para benigno para pareja? Ronquido primario, es decir, tengo el sonido, pero no hago paradas respiratorias, es decir, o hago menos de 5 paradas respiratorias por hora, ronquido primario. No, a mí no me pasa nada, es ella o él que dice que ronco, pero yo duermo de coña. Ya, tío o tía, pero que estás molestando, haz el favor de mirártelo. Aunque solo sea ronquido, aunque solo sea el ruido, haz el favor de mirarlo, porque el ronquido tiene solución. ¿Sí? Tiene solución. Qué bueno. Si tienes sobrepeso, seguramente con el sobrepeso se elimine. Si eres fumador, seguramente se elimine. Cenando más pronto. El alcohol, algunos fármacos. Si no tienes ninguna de esas cosas, es decir, la higiene sobre el ronquido, hay dispositivos de avance mandibular que son unas férulas dobles que avanzan la mandíbula, no es la férula de descarga, que avanzan la mandíbula, que son muy útiles en el ronquido y en las apneas leves.
existe la terapia miofuncional, que es fortalecer los músculos de la boca para que sean más tónicos. La lengua es un músculo, igual que haces bíceps, puedes hacer lengua. Cada uno como fuera, ahí no nos metamos, ¿no? Pero eso se puede trabajar a través con un logopeda. Nosotros en la consulta teníamos una logopeda, lo que pasa es que al final a los pacientes les cuesta la constancia, y trabajar con una serie de ejercicios a nivel orofacial para fortalecer los músculos de la boca, son más fuertes, y entonces existe una aplicación hoy en día, Airway Gym, en inglés, vía aérea, la gimnasia de la vía aérea, Airway Gym, que es muy rara porque tú le tienes que explicar al paciente que tiene que coger el móvil, ponerle un plástico, porque si no ya verás las bacterias que se llevan, ¿no? Y entonces tiene que seguir una serpiente, un camaleón, una serie de ejercicios que tiene que ir chupando el móvil durante 15 minutos al día y fortalece, estás yendo al gimnasio de tus músculos orofaciales. Y es súper útil. Entonces, o a veces el ronquido es porque hay una anatomía excesivamente exuberante, las amígdalas enormemente grandes, un paladar caído, una lengua muy gruesa, una mandíbula hipoplásica. Hay ciertas alteraciones anatómicas que se pueden corregir con cirugía. Vale. Que nuestros compañeros otorrinos, nuestros compañeros maxilofaciales pueden corregirlo y dejar de roncar. Pero antes de hablar aquí volvemos a lo mismo, diagnóstico antes de tratamiento. Es decir, roncar no normal, y si roncas y tu pareja te lo está diciendo, aunque solo sea por ella o por él, míratelo. Claro, míratelo, porque puede tener solución. Pero igual tú te crees que a ti no te pasa nada y que solamente roncas, y estás teniendo paradas respiratorias, estás teniendo apneas. O sea, el paso siguiente a que mi vía aérea muestre una resistencia excesiva y salga el ronquido, el paso siguiente es que mi vía aérea todavía se estrecha más y no pasa el aire o pasa muy poquito el aire, es decir, la apnea o la hipoapnea. Y el que lo hace no se entera. Totalmente. 4 millones de personas en España. 80% de las personas que tienen apnea, que dejan de respirar, el 80% no van nunca al médico ni están diagnosticados, porque piensan que no les pasa nada. Incluso tú le preguntas a una persona, a la pareja de una persona que viene con el paciente y dice, oye, es que no me deja dormir, ronca una barbaridad. Ya, pero aparte de roncar, ¿le has visto si deja de respirar? Y te dice, no. Al paciente no le preguntes, porque si lo está haciendo mientras duerme, no se entera. Claro. Los roncadores no se enteran, te dirán incluso que no roncan. Y si le preguntas si hacen paradas respiratorias, te dirán que no, porque no se enteran. Incluso la pareja te puede decir, no, solo ronca, no hace paradas. Pero necesitas un estudio del sueño, necesitas hacer una polisomnografía, te cuentes lo que te cuentes. Un ronquido intenso de cada día y que es fácilmente asocia apneas. Y si asocia paradas respiratorias, ya no es que molesto a mi pareja, es que si son un número importante, a partir de la apnea moderada grave, más de 15 paradas respiratorias, tenemos pacientes que están el 80% de la noche sin respirar. El 80% de la noche sin respirar y no se enteran y se creen que no les pasa absolutamente nada. Y esa hipoxia a nivel cerebral, ¿no? Claro, hipoxia, endurecimiento de la pared, o sea, aumento del tono simpático, aumento de la presión intratorácica, falta de oxígeno y fraccionamiento del sueño. Eso nos lleva a cambios cardiovasculares, hipertensión, arritmias, la fibrilación auricular, coronariopatías, anginas, infartos, ictus, inflamación, síndrome metabólico. Y estamos hablando de que a partir de los 65 años de edad, más de la mitad de la población tiene apneas y que en global un 10% de la población. Entonces, el paciente que tiene apneas normalmente ronca, prácticamente todos, puede ser que no, ¿vale? Pero ojo con las mujeres, porque las mujeres, lo primero, no le digas nunca a una mujer, ahora que no nos oyen, que ronca, ¿eh? Dile que respira fuerte, porque si no vas a quedar fatal. Puedes que es una broma, pero es verdad. Cuando yo tengo que preguntar a una mujer si ronca, le suelo decir respiras fuerte porque es más polite, ¿no? Lógicamente. Pero las mujeres normalmente están todavía menos diagnosticadas de la apnea del sueño y del ronquido. ¿Por qué? Porque roncan menos intensamente o porque en las parejas hetero el marido ronca más muchas veces, entonces lo suyo parece que no es nada. Pero fíjate lo que te decía, el 50% de las mujeres a partir de la menopausia, las que tienen insomnio, de ese 50%, la mitad tienen también apneas, paradas respiratorias, con todas esas repercusiones. Y es una enfermedad súper infradiagnosticada. Ronquido,
signo de alerta, ojo, no es normal y además tiene solución, pero antes de buscar la solución, sepamos si ese paciente, esa persona, solo ronca o además de roncar hace apneas. Si solo es un problema social de estoy molestando o tengo paradas respiratorias y va a tener importantes repercusiones para mi salud. ¿Cuántos infartos, cuántos ictus, cuántos accidentes de tráfico por somnolencia, porque la apnea del sueño suele provocar somnolencia, evitaríamos si diagnosticásemos a esa cantidad de pacientes con apnea del sueño que tenemos? En todos los sitios, de la gente que nos está escuchando, todos tienen cerca algún paciente con apnea no diagnosticado. Y además lo más corazonador es lo que has dicho, que tiene solución, tiene no es algo que muy digas... variadas y muchas veces el paciente con apneas que ya ha oído esto y que ha oído, uy, sí, pero es que si hago apneas me van a poner el CPAP, la máquina, ¿no? Que es la CPAP, sí. que es con una máscara, conectado a un compresor de aire, presión positiva y tal. Y hay muchos más, los casos graves es el tratamiento, pero hay pacientes que no se adaptan y que es un tratamiento que funciona además muy bien y que los pacientes se adaptan mejor de lo que creen, pero sí, hay otras opciones de tratamiento, esos dispositivos de avance, en ocasiones la cirugía, la higiene, el no tener sobrepeso, el evitar el tabaco, el evitar primero el agotemos alcohol. los cartuchos antes de lo menos invasivo. Claro, insisto, y diagnostiquemos, por mucho que te cuenten los pacientes y por mucha experiencia clínica que tengas, Marc, diagnosticando pacientes con trastornos respiratorios del sueño, ronquido y apneas, necesitas hacer un estudio del sueño, la polisomnografía, para saber cuántas apneas hace y qué tienes que hacer. Eso es obligatorio. Bueno, pues ya te digo, si por mí fuera y por ti, seguro que estaríamos aquí hablando 3 horas, pero para no extenderlo más, quería darte las gracias por haberte tomado un ratito de tu tiempo, además un sábado que sé que el tiempo es lo más importante y que te hayas venido a acercar hasta aquí para compartirnos tu experiencia, compartirnos esta información que estoy seguro que a los que nos siguen al otro lado de las pantallas les habrá encantado, por lo menos a mí lo ha hecho. Y te lo hago saber. Muchísimas gracias por tu tiempo, Javier. Gracias a ti, Marc. Ha sido un placer. La verdad es que he estado muy cómodo desde que nos hemos conocido, nos hemos saludado. Lo teníamos pendiente hace tiempo. Has tenido una gran paciencia, has buscado la fórmula para que nos pudiésemos encontrar. Y yo sé que haces un gran trabajo. Además, lo he visto, lo conocía ya, pero veo la seriedad, la profundidad y te lo agradezco porque es muy importante que sigas haciendo llegar toda esta información tan valiosa a tanta gente, porque previene las enfermedades, porque da signos de alarma, porque hace que la gente tenga sin ningún tipo de duda una vida más sana, más equilibrada física y mentalmente, y porque creo que el enfoque que haces es realmente necesario en nuestra sociedad cada vez más veloz, cada vez menos consciente de lo que realmente nos está pasando, ¿no? Por lo tanto, gracias a ti, ha sido un placer. Un placer. Y a todos vosotros, no olvidéis apoyar el contenido dejando un buen like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.